¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. ¿Cuál es la verdadera situación ahorita mismo? Miren, si vamos a ver lo que está sucediendo, porque hay muchos rumores de un desmembramiento prácticamente de la unidad de la Unión Europea. Estamos hablando que 3 países, Francia, Alemania e Italia, han comenzado a hablar directamente con Rusia, con lo cual han comenzado a crear una especie de bloque para tratar de frenar el conflicto, para tratar de que haya acuerdos, que se sienten nuevamente en mesa de paz, en mesa de negociaciones. Pero por otro lado, hay otros países encabezados por el amiguito Boris que son todo lo contrario. Este es otro bloque dentro de la Unión. Estamos hablando de Boris, de los bálticos, países bálticos. Estamos hablando de Polonia y otros miembros, otros estados que no ocultan su rusofobia. 2 bloques en pelea. Y por otra parte está Washington, que no haya qué hacer, que anda como un estado de limbo, viendo que la situación se le ha escapado de las manos y que los rusos prácticamente han volteado la tortilla y ahora mismo tienen un control, no absoluto, pero un control importante de Ucrania, del Donbass. Están a un 70% del control del Donbass. Ya han liberado varias ciudades. Están por liberar Severodonetsk, que es la más importante en esta parte del Donbass. Más de 100,000 personas. Allí los bombardeos continúan. Y todo indica que en los próximos días o en las próximas semanas el Donbass va a ser completamente controlado por los rusos. Ahora, todo esto viene a colación porque la señora von der Leyen hoy acaba de dar una entrevista a NBC y ha sacado bandera blanca. Le quedó muy grande el conflicto. Ya estamos visto que von der Leyen está quemada. Igualmente Borrell, que está súper dañado, súper rayado, como decimos acá en nuestro país. Entonces, ¿qué queda? Estos 2 bloques que comienzan la pelea, comienza el tira y encoge. En los últimos días, Putin ha hablado con el bloque número 1. El bloque número 1 encabezado, repito, Alemania, Francia e Italia han hablado. Y el mandatario ruso dijo hace pocas horas atrás, yo me imagino que luego de estas conversaciones, él saca y da estas declaraciones que las cito. Dijo que muchos países europeos no van a seguir los designios de Washington, sí, por supuesto sin mencionar Washington, que van a adquirir una política independiente. Ahora, estos países han visto cómo la situación se ha deteriorado, cómo Zelensky, su equipo, Arestovich, que es su asesor, le cayeron a coba a todos estos europeos y a gran parte de los gringos. A coba limpia, a mentira pues. Y ahora, como la realidad le ha chocado, le ha dado un zarpazo, están tratando de cambiar, están tratando de negociar. Incluso el mismo vicecanciller alemán reconoció que la unidad europea ya se está resquebrajando. Si tenemos todos esos hitos que acabamos de mencionar, lógicamente hay que pararle pelota a las declaraciones de Kissinger, que hace pocas horas en Davos dijo claramente que hay que negociar, que hay que sentarse en una mano, como dándole una orden a todos estos países. Porque Kissinger, ¿a quién obedece? A las corporaciones, al poder mundial. Y se los está diciendo ya prácticamente. Este es un palo cochinero lo que le dio Kissinger a este conflicto. Por eso el actor comediante lo atacó de manera inapropiada, de forma inclemente con su gente. Atacó a Kissinger. ¿Por qué? Porque está llamando a darle un viraje a todo esto. Ustedes no se han dado cuenta cómo en las últimas horas el mismo gobierno eslavo está diciendo que están abiertos para hablar con sus socios comerciales, que ellos no están cerrados.
¿No les ha llamado esa la atención? Claro, porque todo esto que yo les estoy diciendo se viene cocinando puertas adentro. No está siendo explotado ni sacado por los medios de comunicación porque evidentemente no les conviene. Entonces, Zelensky, que está obedeciendo a Washington y que él tiene sus propios intereses económicos sobre todo, quiere que este conflicto se mantenga para seguir recibiendo ayuda, dinero, platica. Pero hay por otro lado que los rusos han dicho y han tomado ya como estrategia alargar el conflicto. ¿Para qué? Precisamente para que los europeos, que ya están rozando el invierno, ya les llega el otoño, ya viene el invierno. Septiembre, octubre es el invierno. Ahí sí es verdad que ya terminen de rendirse completamente. Por eso las cartas están echadas. Los rusos están jugando muy bien este juego geopolítico. Hay muchos negocios, corporaciones que están en desespero, que han perdido miles de millones de dólares, que están presionando a estos gobiernos de Alemania, de todos estos gobiernos. La energía está más cara que nunca, ya llega el invierno, las corporaciones siguen perdiendo, la inflación está desatada, todas las mediciones internacionales te dicen que esto va a peor. Y es por eso que vamos a ver cada día más peleas en la conformación e integración de estos dos bloques. Y cuidado, si los europeos no terminan divididos formalmente, cuidado, porque esto es gordo. Esto es gordo. Ahora, el próximo paso es precisamente el que le ha puesto en la mesa a los rusos. Yo voy a bajar la intensidad de los ataques, voy a comenzar a negociar la salida de productos a través del Mar Negro que yo controlo. También voy a comenzar a ver cómo europeos se echan candela entre ellos. Voy a comenzar a ver cómo los europeos se quedan sin armas, sin municiones, y voy a comenzar a ver cómo la energía, cómo los fertilizantes, cómo el trigo, cómo los cereales siguen subiendo de precio, ahorcando aún más estas economías impreparadas. Igualmente, voy a ver cómo Washington va a seguir presionando hasta que se tense la cuerda. Por eso es que es muy importante que estos países mencionados están buscando, están viendo lo que se les viene encima y están tratando de evitar daños muy profundos porque obedecen a sus intereses corporativos y empresariales que están presionando para que se llegue a acuerdos tangibles y palpables y el actor comediante lo saquen de escena. Esa es la orden. Vamos a ver cómo evoluciona esto. Dejamos el video hasta aquí. Espero sus puntos de vista. Muchas gracias. Será hasta la próxima.